Lo que realmente pasó con Hwang In-jeop en los últimos meses ha encendido las redes con una mezcla de misterio, rumores y silencios que no dejan de generar preguntas. Entre cambios inesperados en su agenda, apariciones públicas cada vez más limitadas y teorías de los fans que se multiplican sin control. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal y deja tu like, porque tu apoyo es esencial para que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más personas y podamos seguir revelando historias ocultas como esta. Además, si puedes apoyar aún más el proyecto, hazlo con un super thanks, ya que eso ayuda directamente al crecimiento del canal y a la producción de investigaciones más profundas. Y si no puedes contribuir, no pasa nada, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que escuchaste. Quédate hasta el final porque la última revelación cambiará por completo la forma en la que ves esta historia y te dejará impactado. Hay una categoría particular de fama que es quizás la más duradera y la más sólida de todas las que existen dentro del mundo del entretenimiento, y que es precisamente la que no llega de golpe, la que no se construye sobre un escándalo o sobre un momento viral que de la noche a la mañana pone un nombre en boca de todo el mundo, para luego desvanecerse con la misma velocidad con la que apareció, sino la que se va edificando de manera paciente y constante, ladrillo sobre ladrillo, proyecto sobre proyecto, interpretación sobre interpretación, hasta que en algún momento el mundo voltea a mirar y se da cuenta de que sin haberse dado cuenta completamente del proceso ya hay una figura ahí que ocupa un espacio que antes estaba vacío y que ahora es difícil de imaginar sin esa presencia, y esa es exactamente la categoría en la que encaja la trayectoria de Hwang In-jeop, un artista cuyo nombre tardó más de lo que su talento merecía en ser conocido de manera amplia, pero que cuando finalmente llegó a ese punto de reconocimiento lo hizo con una base tan sólida y tan bien construida que resultaba prácticamente imposible cuestionarla o ignorarla. Para entender de dónde viene Hwang In-jeop y por qué su historia es tan diferente a la de muchos de los artistas que comparten su espacio en la industria del entretenimiento coreano, es necesario empezar por el principio, por los años en que no era ninguna de las cosas que el mundo asocia ahora con su nombre, sino simplemente un joven con una presencia visual notable que intentaba abrirse camino en la industria del modelaje, que es un mundo con sus propias exigencias y sus propias dinámicas, pero que en el contexto coreano funciona también frecuentemente como puerta de entrada hacia el mundo de la actuación para personas que tienen las características físicas que la industria valora, pero que todavía no han tenido la oportunidad de demostrar. Si también tienen las habilidades actorales que se necesitan para construir una carrera sostenible en esa dirección. El camino del modelaje al mundo de la actuación es uno que muchos artistas coreanos han recorrido con mayor o menor éxito, pero lo que distingue el recorrido específico de Hwang In-jeop de muchos otros casos similares es la combinación de la seriedad con la que abordó esa transición, con el tiempo que le llevó a hacerla y con la determinación que mantuvo durante ese proceso incluso cuando las circunstancias habrían justificado perfectamente el desánimo o el abandono de la aspiración, porque hubo años, y no fueron pocos, en los que el reconocimiento que eventualmente llegaría todavía estaba muy lejos en el horizonte y el presente se componía principalmente de papeles secundarios que no reflejaban el potencial que él sabía que tenía, y de audiciones cuyos resultados no eran los que esperaba. Y en ese tipo de situación la persistencia no es simplemente una virtud abstracta, sino algo que requiere un esfuerzo concreto y cotidiano que tiene un costo emocional real que no desaparece aunque uno lo maneje bien externamente. El punto de inflexión que transformó la trayectoria de Hwang In-jeop de manera definitiva e irreversible llegó con True Beauty, el drama de 2020 basado en el webtoon del mismo nombre que se convirtió en uno de los fenómenos culturales más comentados de ese año en el mundo del entretenimiento coreano y que más allá de sus considerables éxitos en términos de audiencia y de recepción crítica hizo algo que para la carrera de Hwang In-jeop resultó mucho más valioso que cualquier cifra de rating, que fue darle la oportunidad de interpretar a Han Seo-jun, un personaje que en las manos equivocadas
podría haber resultado en una caricatura de la figura del chico malo del colegio, pero que en las suyas se convirtió en algo completamente diferente, en una de esas interpretaciones que la gente recuerda durante mucho tiempo, después de haber terminado de ver el drama, porque hay algo en ellas que trasciende el entretenimiento, inmediato y toca algo más profundo en quien lo experimenta. Lo que Hwang In-jeop logró con Han Seo-jun. Y esto es algo que los espectadores reconocieron de manera casi unánime, independientemente de si eran fans del género o llegaban al drama sin ninguna expectativa particular. Fue transmitir con una economía de medios y una precisión expresiva que resultan genuinamente impresionantes. La complejidad interior de un personaje que en su superficie presentaba todos los rasgos del arquetipo clásico, el carisma intimidante, en un mundo mediático que funciona sobre la premisa de que la visibilidad es siempre mejor que la invisibilidad, que compartir es mejor que guardar, y que la transparencia pública es una forma de autenticidad que el público valora y recompensa. La postura que Hwang In-jeop ha mantenido de manera absolutamente consistente respecto a su vida personal resulta llamativa por su firmeza y por la serenidad con la que la sostiene sin ninguna aparente necesidad de justificarla o de disculparse por ella ante el público o ante los medios que inevitablemente intentan penetrar esa barrera con preguntas que buscan, aunque sea una pequeña grieta por la que pueda colarse algo de información, sobre los aspectos de su vida que él ha decidido mantener fuera del alcance de la mirada pública. Porque la discreción de Hwang In-jeop sobre su vida personal no tiene el carácter nervioso o defensivo que a veces se ve en artistas que intentan proteger algo específico de la atención del mundo y que en ese intento de protección inevitablemente revelan que hay algo que proteger, sino que tiene una naturalidad y una tranquilidad que sugieren que es simplemente la expresión de una convicción profunda sobre dónde están los límites entre lo que pertenece al público y lo que pertenece únicamente a él. Una convicción que no necesita ser explicada ni defendida, porque es simplemente parte de quién es y de cómo se relaciona con su propia vida y con su propia identidad. En lo que respecta a su vida sentimental específicamente, que es inevitablemente el aspecto de la vida privada de cualquier artista atractivo y popular, que más curiosidad genera en el público y que más intentos de penetración recibe de parte de fans, medios y curiosos en general. Hwang In-jeop ha mantenido durante toda su carrera un silencio que es tan completo y tan consistente, que resulta en sí mismo una declaración, aunque no sea exactamente el tipo de declaración que los más curiosos entre sus seguidores querrían escuchar. No ha confirmado relaciones sentimentales, no ha hecho declaraciones que pudieran interpretarse razonablemente como referencias a parejas actuales o pasadas. No ha dejado escapar en entrevistas esos pequeños detalles que en boca de otros artistas se convierten inmediatamente en combustible para especulaciones elaboradas, y ha logrado mantener esa postura, de manera tan exitosa que incluso los fans más dedicados y más curiosos de su base de seguidores raramente tienen material suficientemente sólido sobre el que construir teorías convincentes sobre su vida amorosa. Lo cual, en el contexto del K-pop, donde los fans tienen una creatividad casi ilimitada para encontrar y conectar señales en la vida pública de sus ídolos, es un logro que requiere una disciplina y una consistencia considerables. Lo que es particularmente interesante de la discreción de Hwang In-jeop es que no parece haber afectado negativamente su popularidad ni su conexión con su fanbase de ninguna manera significativa, lo cual cuestiona de manera bastante directa la lógica que a veces se utiliza dentro de la industria para justificar los niveles de control y de gestión de imagen que se aplican sobre los artistas. Las entrevistas que Hwang In-jeop ha concedido a lo largo de su carrera, especialmente las que vinieron después de que True Beauty lo pusiera en el radar de audiencias internacionales y comenzara a generar demanda de contenido sobre él, desde medios de muy diferentes contextos culturales, tienen una cualidad particular que las distingue del tipo de entrevista promocional estándar que los artistas de entretenimiento hacen de manera rutinaria como parte del ciclo de marketing de sus proyectos. Y esa cualidad es la de una reflexividad genuina, que transforma lo que podría ser simplemente un ejercicio de relaciones públicas
en algo que se parece más a una conversación real sobre experiencias reales, aunque siempre dentro de los límites que él mismo establece sobre lo que está dispuesto a compartir en ese tipo de contexto. El tema de su entrada tardía al mundo de la actuación es uno al que ha vuelto en múltiples ocasiones, y que claramente tiene para él un significado que va más allá de la simple anécdota biográfica interesante, porque habla de algo sobre su relación con el trabajo y con el proceso artístico que es genuinamente definitorio de su manera de entender su propia carrera, de dónde viene y a dónde quiere ir con ella, y en cada ocasión en que lo ha abordado, ha encontrado maneras ligeramente diferentes de articular por qué esa experiencia, de llegar más tarde que muchos de sus contemporáneos a algo que eventualmente se convertiría en su vocación central, fue formativa, en un sentido que no tiene que ver solamente con el aprendizaje técnico de las habilidades actorales, sino con algo más fundamental sobre la paciencia, la perspectiva y la manera de relacionarse con el éxito y con el fracaso. Cuando habla sobre la inseguridad que sintió en sus primeros años en la industria, lo hace con una honestidad que resulta refrescante precisamente porque no tiene el carácter performativo que ese tipo de confesiones a veces adquiere, cuando los artistas las hacen como parte de una estrategia consciente de conexión con el público, sino que suena como el reconocimiento genuino de algo que fue real y que dejó una marca que todavía es reconocible, aunque ya no sea paralizante, una marca que él mismo parece haber procesado lo suficiente como para poder hablar de ella con distancia y con claridad, pero también con el respeto que merece algo que en su momento fue genuinamente difícil de atravesar. La presión emocional de interpretar personajes intensos es otro tema que aparece con regularidad en sus entrevistas y que dice algo importante sobre cómo se aproxima al trabajo actoral, porque la manera en que describe ese proceso no es la de alguien que trata la actuación como una habilidad técnica que se aplica de manera más o menos mecánica a cada nuevo rol, sino la de alguien que entiende el trabajo actoral como algo que requiere una implicación emocional real y que, por lo tanto, tiene el potencial de afectarlo de maneras que van más allá del set de rodaje y que pueden acompañarlo durante y después del proceso de producción, de manera que a veces resulta desafiante gestionar. El tono serio y reflexivo que caracteriza su manera de hablar en entrevistas, que algunos observadores han descrito como melancólico y que sus fans frecuentemente interpretan como evidencia de una vida interior rica y compleja, no es una pose o una estrategia calculada de imagen, sino simplemente su manera natural de relacionarse con las preguntas que le hacen, procesándolas con una profundidad que no siempre es habitual en el contexto de las entrevistas promocionales, donde la expectativa general es que las respuestas sean ligeras, entretenidas y fácilmente consumibles, sin requerir demasiado esfuerzo por parte del espectador o del lector. Y aunque esa profundidad reflexiva ha sido a veces malinterpretada por personas que esperaban algo diferente o que proyectaron sobre ella significados que quizás no eran exactamente los que él pretendía comunicar, en términos generales ha sido uno de los factores que han contribuido de manera más significativa a construir la imagen pública que tiene hoy, la de un artista que se toma su trabajo en serio, que piensa sobre lo que hace y por qué lo hace, y que no está simplemente ejecutando una performance de lo que cree que el público quiere ver, sino intentando genuinamente comunicar algo verdadero a través de los personajes que interpreta y de las palabras que elige. Cuando habla sobre ellos, hay algo genuinamente valioso en la historia de los años difíciles de Hwang In-yeop, de esa etapa que vino antes del reconocimiento y que en su caso se extendió durante más tiempo del que la mayoría de las personas que lo conocen, a través de sus trabajos más recientes, podrían imaginar. Y ese valor no es únicamente biográfico o anecdótico, sino que tiene que ver con lo que esa experiencia dice sobre el tipo de artista que es y sobre la manera en que se relaciona con su propia vocación, porque la manera en que una persona atraviesa los periodos de incertidumbre y de dificultad que inevitablemente forman parte del camino hacia cualquier logro significativo dice mucho, más sobre su carácter que la manera en que maneja el éxito, que es relativamente fácil de manejar bien en comparación con lo que se necesita para seguir adelante cuando las circunstancias no te dan ninguna razón obvia para hacerlo.
Los años que pasó trabajando como modelo mientras intentaba simultáneamente abrirse paso en la actuación fueron años que desde afuera podrían parecer relativamente manejables, porque el modelaje le proporcionaba cierta visibilidad y cierta estabilidad económica que no todos los aspirantes a actores tienen la suerte de contar, pero que desde adentro tenían la complejidad específica de ser una situación en la que estabas haciendo algo que funcionaba pero que no era exactamente lo que querías hacer, y esa distancia entre donde estabas y donde querías estar, que en algunos casos motiva y en otros desgasta dependiendo de la manera en que uno la procesa y del tiempo que se extiende. Fue para él una fuente de tensión que mantuvo durante suficiente tiempo como para haber podido perfectamente justificar el abandono de la aspiración sin que nadie pudiera haberle reprochado nada. Los rechazos que enfrentó durante ese periodo, que son una parte tan normal e inevitable del proceso de establecerse como actor, que prácticamente cualquier artista de éxito podría contar su propia versión de esa historia si se lo propusiera. Tienen en el caso de Hwang In-jeop una dimensión adicional que los hace especialmente significativos, que es la de ser rechazos que llegaban en un momento en que él todavía no había tenido la oportunidad de demostrar lo que eventualmente quedaría claro cuando las circunstancias le dieran el papel adecuado. De manera que cada rechazo no era simplemente una puerta que se cerraba, sino también una confirmación provisional de una narrativa sobre sus capacidades que él sabía que era incompleta y potencialmente errónea, pero que no tenía todavía los medios para rebatir, de manera concreta y convincente. Los papeles menores que le tocaron en esa etapa son interesantes, de considerar en retrospectiva no como fracasos o como humillaciones, sino como parte de un proceso de aprendizaje que, aunque no fue el que él habría elegido si hubiera podido diseñar su propio camino al éxito, tuvo su propia lógica formativa, porque trabajar en roles pequeños y con visibilidad limitada obliga a desarrollar una relación con el trabajo actoral que no depende de la validación externa para sostenerse.